Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas al siguiente capítulo del curso de Elixir. En el capítulo de hoy, sigilos. Una palabra bastante curiosa, salvo que os suene de haberla programado en otro lenguaje distinto. Normalmente no todos los lenguajes incorporan sigilos, pero Elixir es uno de los que sí incorporan. Con los sigilos vamos a poder embellecer algunas expresiones que vamos a introducir en nuestro código para hacerlas más fáciles de escribir. Aunque en realidad los sigilos tienen muchísimos propósitos y por ello es un poco quizás extraño su uso al principio, pero lo vamos a encontrar sobre todo cuando leamos código de otras personas y muchas veces nos lo va a sugerir la herramienta de autocompletado y de limpieza de Elixir para hacer nuestro código mucho más legible. Pero conviene conocerlo porque nos puede venir bien en algún momento para simplemente escribir de una forma más fácil código. Con los sigilos lo que hacemos, como digo, es escribir unos pequeños símbolos alrededor de ciertas expresiones para hacer que podamos escribir lo mismo pero de otra forma. Y sobre todo eso lo vamos a utilizar pues para ahorrarnos, por ejemplo, comillas o para ahorrarnos escapar, para no tener que poner barras o no tener que poner el símbolo de las comillas. Por ejemplo, nosotros tenemos a estas alturas bastante claro que si utilizamos las comillas dobles podemos crear cadenas de caracteres. Las estamos envolviendo... ¿Dónde fueron? Las estamos envolviendo en el carácter comilla doble y con eso pues se genera una cadena de caracteres, por eso la vemos representada de color verde. En este caso la cadena de caracteres es hola. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quiero que esa cadena de caracteres contenga en su interior otra comilla? Pues ya vimos hace muchísimo tiempo que la forma de hacer eso sería metiendo una barrita delante de la comilla para señalizar a Elixir que, ojo, esa comilla no es que se acabe la cadena, es simplemente que vamos a meter una comilla dentro de nuestra cadena de caracteres. Por ejemplo, en este caso tengo la cadena de caracteres hola mundo entre comillas y termina con un punto. Pero estas comillas están escapadas, por eso si pongo io.putS me aparecen sin más las comillas dentro de la palabra mundo. Pues bien, precisamente con los sigilos vamos a poder escribir de una forma más conveniente estas cadenas de caracteres porque no vamos a tener que escaparlos, ya que no vamos a envolver la cadena entre comillas. Para escribir una cadena de caracteres con sigilos lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla tilde, que es una tecla que yo la pinto aquí, es lo que viene encima de la ñ, ¿vale? Pero según vuestro sistema operativo se escribirá de una u otra forma, lo digo porque esto es un poquito complicado de pillar al principio, buscadlo en Google si no lo comprendéis. Y luego ponemos una S, ¿de acuerdo? Y con eso le decimos sigilo de cadena de caracteres, string sigil. Y luego lo que hacemos es que entre paréntesis vamos a escribir tal cual nuestra cadena de caracteres sin comillas, a lo bruto. Es decir, hemos sustituido las comillas por paréntesis poniéndole el prefijo del sigilo de string delante. Y eso es como escribir hola como cadena de caracteres. ¿Y por qué querríamos complicarnos la vida poniéndonos más símbolos extraños? Pues porque ahora, si meto tal cual palabras entre comillas, eso las escapa automáticamente. Así es más fácil de leer y de escribir cadenas de caracteres muy complejas que vayan a llevar comillas en su interior, como por ejemplo, pues cadenas de caracteres largas que representen ayuda de comandos o otro tipo de cosas que vayamos a escribir, y eso nos facilita bastante las cosas. Similarmente, el mismo problema tenemos de hecho cuando escribamos Charlie si es que las tenemos que escribir en algún momento. En ese caso ya sabéis que podemos escaparlas también, pero también podemos utilizar el sigilo carácter, que sería poner tilde C, y luego de nuevo entre paréntesis pondremos lo que queramos que nos escape automáticamente, y ya lo hará por debajo por sus propios mecanismos. Los sigilos por lo general suelen ser compatibles con las interpolaciones. Por ejemplo, si yo tengo una expresión llamada Dani asignada a la variable nombre, en principio no hay nada que me impida a mí meter una interpolación para saludarme dentro de un sigilo. Sin embargo, si no queremos este comportamiento, otra de las ventajas que nos ofrecen los sigilos es que nos permiten meter tal cual literalmente el carácter interpolación. Pero en ese caso tendremos que poner la S mayúscula, ¿vale? Si lo escribimos así, como sigilo con la S mayúscula, todo se va a imprimir tal cual. Si os dais cuenta, en este caso se escapa el carácter este de la almohadilla para que no lo interprete como inicio de una interpolación y así se pueda presentar adecuadamente por pantalla. Y sí, por supuesto, también esto funciona con las Charlies para evitar que se interpolen, por supuesto. Sin embargo, estos no son los únicos usos que tienen los sigilos. Los sigilos también nos vienen bien para escribir, por ejemplo, listas.
Normalmente escribir una lista es una operación que requiere pulsar muchas teclas, como por ejemplo los corchetes. Y luego, si es una lista, por ejemplo, de cadenas de caracteres, envolver cada uno de los elementos en comillas. Bueno, pues para no escribir tantas veces la palabra comillas, podemos utilizar una interpolación, podemos utilizar un sigilo llamado W, que sirve para fabricar listas de palabras. De nuevo, todo lo que pongamos entre paréntesis va a ser interpretado de otra forma completamente distinta. Y en este caso, el sigilo W lo que hace es que cada una de las palabras que escribamos aquí dentro se va a convertir en una cadena de caracteres separada dentro de una lista. Es decir, que si yo pongo tal cual las palabras hola, adiós, buenos días, sin más, sin comillas, ni corchetes, ni nada por el estilo, esto se va a transformar de nuevo en una lista de cadenas de caracteres. Además, si queremos modificar la forma en la que esto funciona, que sepáis que lo podemos hacer poniendo un sufijo. Si le pongo una A después del paréntesis de cierre, en vez de crearse como cadena de caracteres, se va a crear como átomos. Si lo pongo como una S, se va a crear como cadenas de caracteres, que es lo por defecto. Y si lo pongo con una C, se va a crear como charlist, para que sea charlist, por la razón que sea. Tenéis que tener en cuenta que en Elixir se pueden fabricar sigilos especiales utilizando construcciones específicas del lenguaje. Por ejemplo, podríamos importar una librería que defina un sigilo especial, llamémoslo X, que haga ciertas cosas. Ese tipo de historias, como son un poco más avanzadas y como tampoco es un caso de uso que veamos tan a menudo, si lo queréis saber os digo que está en la documentación oficial de Elixir. La podéis encontrar y podéis encontrar más información sobre cómo trabajar con sigilos personalizados, así como otros sigilos interesantes que nos podemos encontrar, como por ejemplo el de las fechas y horas. Y es que en Elixir podemos utilizar el sigilo D mayúscula para fabricar convenientemente fechas y horas. Por ejemplo, la fecha de hoy, que sería 21 de abril de 2021, en el momento que grabo esto, sin más. Si la escribo tal cual como una fecha en formato ISO de entre paréntesis, pues se me fabrica una fecha que luego puedo extraer sus campos utilizando, por ejemplo, .day, .month y .year. Y que es una alternativa a trabajar directamente con el objeto date, con el módulo date, ya que en el caso de Elixir las fechas y las horas se construyen con estas estructuras y es un poquito más complicado admisiblemente de escribir. Mientras que con los sigilos pues es mucho más conveniente de escribir, no cabe la menor duda. Pero todo eso avanzado lo tenéis en la documentación. Yo aquí la verdad es que los sigilos, ya digo que más allá de estos casos tampoco os vais a encontrar mucha necesidad de escribir sigilos propios, así que salvo que estéis haciendo una librería, pues tampoco pasa nada. Nos vemos en próximos capítulos, un saludo y hasta luego.